Saludos queridos estudiantes, familiares y profesores. Hoy de nuevo nos encontramos para compartir los saberes de matemática. ¿Qué vamos a estar trabajando? Pues como estamos en la unidad de trabajo con variables, hoy continuamos con las operaciones con monomios y polinomios. Hoy daremos paso a la multiplicación y la división. Veamos el tema. Vamos entonces a comenzar con el análisis de en qué páginas usted puede encontrar este contenido. Recuerde, en su libro de texto de séptimo grado, en las páginas de la 411 a la 420. Vamos a dar inicio al tratamiento de este contenido con la primera situación que se presenta en el libro de texto en la página 411, relacionada con un terreno de cultivo de lechuga. El ejercicio plantea: en un organopónico, como se muestra en la figura, uno de los canteros dedicados al cultivo de la lechuga tiene el doble de largo que de ancho. Y nos preguntan, ¿cómo expresarías el área de este terreno utilizando el lenguaje de las variables? Observa que la forma del terreno es un rectángulo. Y si estamos hablando de cómo vamos a calcular el área de este terreno, tenemos que tener en cuenta entonces cómo se calcula el área de un rectángulo. Pero antes debemos analizar la información del texto para designar las variables de acuerdo a los datos, a lo que conocemos. Si nos dicen entonces que la longitud del largo es el doble de la del ancho, ¿conoce usted la longitud del ancho? No, correcto. Le designamos la variable x. Y la longitud del largo es el doble de x. Ya conoces que esa expresión sería 2 por x. Pero nos mandan a expresar con el lenguaje de las variables el área de este terreno. Repetimos, es un terreno en forma rectangular. Vamos a multiplicar el largo por el ancho. ¿Quién es aquí el largo y quién es el ancho? Ya lo designamos en los datos conocidos. Entonces la expresión nos quedaría 2x por x. Pero bien, ¿cómo efectuamos este producto? ¿Sabes cómo multiplicar dos monomios? Observa, cada monomio está compuesto por una parte literal y una parte donde están presentes los coeficientes, la parte numérica. Vamos entonces a efectuar la multiplicación de los coeficientes y la multiplicación de la parte literal. Observa cómo se efectúa este producto. Cuando multiplico 2 por 1, muy fácil multiplicar este producto, es muy conocido, pero cuando vamos entonces a multiplicar la parte literal, estamos en presencia de x por x. ¿Cómo lo hacemos? ¿Recuerdan las propiedades de potencia? Observa bien, está presente el producto de dos potencias. ¿Cómo son las bases de estas potencias? Sí, son iguales. ¿Qué hacemos entonces con los exponentes? Los adicionamos y por eso es que obtenemos x al cuadrado. Entonces la expresión del área sería 2 por x al cuadrado. Vamos a compartir entonces el ejemplo 1 de la página 412. En él tenemos que efectuar la multiplicación de polinomios por monomios y de monomios por monomios. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a ver el inciso A.
El inciso A se refiere a menos 3y² que multiplica a 1/3 y. ¿Recuerda? Primero multiplicamos los coeficientes de cada monomio. Menos 3 por 1/3. Y luego multiplicamos la parte literal. Observa, recuerda, en la parte literal debes multiplicar siempre aplicando la propiedad de producto de bases iguales. Mantenemos la base y adicionamos los exponentes. Como puedes observar, este resultado nos daría, ¿cuánto? Observa en tu diapo y en el libro. En el libro está muy bien explicado el ejemplo. Continuemos viendo otro inciso. En el otro inciso, en el caso del inciso B, nos hablan de 0,4m elevado a la 2 por n elevado a la 3, que multiplica a 5m por n a la 2. ¿Cómo lo haríamos? ¿Recuerdas lo que explicamos? Que multiplicamos primero los coeficientes de los dos monomios y luego la parte literal. Observa bien cómo queda. No olvides que para la parte literal aplicas la propiedad de producto de potencias de igual base, que mantienes la base y adicionas los exponentes. Correcto. Vamos entonces a referirnos al recuadro que aparece en la página 412 de tu libro de texto, donde está resumido el procedimiento para efectuar la multiplicación de monomios. Mira bien. Aquí te hacemos énfasis en cuáles son los pasos o el algoritmo a desarrollar. Tienes un momentico para que lo busques en tu libro y lo consultes. Continuamos entonces con la multiplicación ahora de un polinomio por un monomio. Quiere decir ahora que vamos a tener más de un término que vamos a multiplicarlo por un monomio. Correcto. Iniciamos igual con la situación que se les presenta en el libro de texto en la página 413. Ahora se refiere a un jardín que tiene Ana y que ella quiere agregar 1 metro a cada uno de sus lados. ¿Cómo expresarías ahora el perímetro de este jardín? El mismo proceder. Vamos entonces a designar variables a los datos conocidos. La longitud del lado del jardín sería X. Fíjate que tiene forma cuadrada. Y si ella quiere aumentarle 1 metro más, ¿cómo escribirías esta expresión? X más 1. Correcto. Pero estamos hablando del perímetro. El perímetro de un cuadrado, ¿cómo se calcula? Se calcula multiplicando 4 por la longitud del lado. O pudieras adicionar 4 veces esa misma longitud. Bueno, te has percatado que 4 es un monomio y que la expresión x más 1 es un polinomio. Y ahora, ¿cómo lo vamos a efectuar? ¿Cómo multiplicamos? ¿No te parece que es muy parecido a lo que acabamos de hacer? Pues vamos entonces a multiplicar el monomio por cada término del polinomio. 4, que es el monomio, lo vamos a multiplicar por el primer término del polinomio, que es x.
Y luego vamos a multiplicar 4 por el segundo término de este polinomio. Y la expresión quedaría 4x más 4. Fíjate bien, aquí aplicaste la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición, que estudiaste desde primaria con los números naturales. Luego es muy fácil. Vamos entonces a observar el ejemplo 2 que está en la página 413. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a observar. Voy a explicarte el inciso B. En este caso, el monomio es menos 8y y el polinomio y menos 3. Vamos a aplicar el mismo proceder que ahorita les mencionaba, multiplicando el monomio por cada término del polinomio. Al efectuar 8y por y, nos queda menos 8y. Por y, vuelvo a rectificar, menos 8y por y. Fíjate que aparece desglosado pasito a pasito para que te sea más cómodo comprenderlo. Y al multiplicar menos 8y por menos 3, está expresado, observa que menos 8y por y está el producto de dos monomios. Vuelves a aplicar el procedimiento con el que comenzamos la clase de hoy y multiplicas el coeficiente del primer monomio por el coeficiente del segundo monomio. Y luego multiplicas la parte literal de cada monomio. Quiere decir que en el procedimiento de multiplicar un monomio por un polinomio, aplicas también el proceder de multiplicar un monomio por un monomio. Observa que al final te queda menos 8y al cuadrado más 24y. ¿Por qué más 24y? Fíjate que el segundo producto está expresado menos 8y por menos 3. Los signos de los dos factores son iguales. Debes aplicar, recuerda bien, la propiedad de los signos con los números racionales. En el ejemplo 2, pero en el inciso C, estamos multiplicando también un monomio por un polinomio. ¿Dónde está la dificultad en este ejercicio? Que tanto el monomio como el polinomio presentan más de una variable. Pero el procedimiento es igual. Multiplicas ese monomio por cada término del polinomio, aplicando el producto de los coeficientes, teniendo en cuenta la ley de los signos, de los números racionales, en este caso para el producto, y teniendo en cuenta luego la multiplicación de la parte literal, el producto de potencias de igual base. Mantienes la base y adicionas los exponentes. De esta manera vas a poder proceder y obtener un resultado correcto. En el recuadro que tienes en la página 414 está resumido cuál es el procedimiento para multiplicar el monomio por un polinomio. Puedes observar en tu libro que en él plantean que para calcular el producto de un monomio por un polinomio, se multiplica el monomio por cada uno de los términos del polinomio. Por supuesto, aplicando el producto de un monomio por otro monomio. ¿Cuáles son las tareas que vas a poder resolver de acuerdo a la multiplicación de un monomio por un polinomio o de monomios? ¿Cuáles son las tareas? Las tareas son el ejercicio 1 y 2 que te aparecen en la página
414. Pero bien, en el tema de la clase de hoy aparecía otra operación matemática, la división. ¿Cómo resolverla? Vamos entonces a analizar la situación inicial de la página 415. En ella se hace referencia a cuál es el área de un triángulo que su altura relativa a uno de sus lados es 12 centímetros. Observa en tu libro que aparece representado el triángulo. Siempre puedes auxiliarte de una figura que te va a permitir hacer el análisis mucho más fácil. Mira, estamos representando quién es la base y quién es la altura relativa a esa base. ¿Qué conoces? La altura. ¿Qué desconoces? El valor de la base. Le hemos designado a la base la variable A. Pero nos hablan de cómo expresar el área. El área de un triángulo, ¿cómo se calcula? ¿Cuál es la ecuación que permite su cálculo? Sí, esa misma. Cuando multiplicas la base por la altura y la divides por 2. Ya en una clase estuvimos tratando cómo obtener esta ecuación. Bien, entonces vamos a sustituir las variables que hemos designado en nuestros datos que están en la figura de análisis. Ahí te percatas que 12A es divisible por 2. ¿Qué vamos a hacer? Una división. Estás en presencia de la división de un monomio por otro monomio. ¿Recuerdas cómo hablamos en la multiplicación de cómo era el procedimiento? Sí, multiplicábamos los coeficientes y luego multiplicábamos la parte literal. Pues aquí, como hablamos de división, es el mismo procedimiento, pero dividiendo los coeficientes y dividiendo la parte literal. Por supuesto, cuando dividimos 2 entre 2, eso nos da 6. Y como solo tiene parte literal, el numerador se mantiene la variable y el resultado sería 6A. Vamos a ver entonces el ejemplo 1 que aparece en la página 415. Siempre utiliza tu libro de texto. No es necesario que copies todo lo que aparece en las diapositivas, porque está en tu libro de texto. Solo vete guiando con tu libro encima de la mesa y cómo van apareciendo las imágenes en el televisor. Observa que ahora nos plantean cómo determinar el cociente de dos monomios que poseen parte literal. Observa, ahora nos dicen cómo determinar el cociente de dos monomios que poseen parte literal. Porque ahorita, cuando hablamos del área, solo tenía parte literal el numerador. En este caso, poseen parte literal el numerador y el denominador. ¿Recuerda? Muy sencillo. Vamos a dividir la parte del coeficiente de cada monomio y luego divides la parte literal. Pero en este caso, ¿qué propiedad de potencia vas a aplicar? Ahora no es el producto, es el cociente de potencias de igual base. ¿Recuerdas cómo se calcula? Mantienes la base y sustraes los exponentes. Observa, en este caso, al dividir los coeficientes 7 y 14, obtienes la fracción 1/2. Y cuando divides la parte literal, tienes dos variables, m y n, y están tanto en el numerador como en el denominador expresados a exponentes diferentes. Cuando haces la sustracción,
te queda m por n al cuadrado. Y observa en tu libro, ¿cuál es la respuesta final? Sí, 1/2 m por n al cuadrado. ¿Viste que no es tan complicado la división? Que aplicas el mismo procedimiento que la multiplicación, pero teniendo en cuenta que tienes que dividir los coeficientes y aplicar también el cociente de productos de bases iguales. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Que si lo tienes que copiar? No, no es necesario. Lo tienes en la página 415, en ese recuadro. Ahí te aparece cómo resolver. Observa bien. Que vas a calcular dos cocientes. Primero con los coeficientes y luego con la parte literal. Y que en la parte literal debes aplicar la propiedad de cocientes de potencias de igual base. ¿Y cómo será entonces la división de un polinomio por un monomio? ¿Sí? El polinomio, cuando aparece más de un término, ¿cómo lo vas a dividir? Por un monomio. ¿Será el procedimiento de igual manera? ¿Qué crees? Vamos a observar. En la página 417 se hace referencia a que si A y B son las longitudes de las bases de un trapecio, ¿cuál será la longitud de la paralela media de este trapecio? ¿Recuerdas cómo calcular la paralela media de una figura? ¿Y de un trapecio? Sí. La longitud de la paralela media de un trapecio se expresa por la expresión A más B sobre 2. O sea, la semisuma de las longitudes de los lados paralelos del trapecio. Correcto. Entonces, si vamos a efectuar este cociente, esta división, ¿cómo nos quedaría? Tenemos en el numerador un polinomio y en el denominador un monomio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos entonces a dividir cada término del numerador por el denominador. El procedimiento también lo tienes en tu libro de texto. Vamos entonces a fijarnos en el ejemplo 2 que está en el libro de texto en la página 417 y 418. Fíjate bien en el inciso C. Parece más complicado porque en el numerador hay un polinomio que tiene 3 términos. Sencillo. Vas a efectuar la división de cada término del numerador entre el monomio del denominador. ¿Correcto? Aplicas el mismo procedimiento. Divides cada coeficiente y luego la parte literal, teniendo en cuenta la propiedad de cociente de potencias de igual base. ¿Cuáles son las tareas de aprendizaje que vas a desarrollar con relación al tema de la división? Bueno, esos están en la página 418 a la 420.
los ejercicios 1, 2, 3 y 4. Y el ejercicio 5, 6 y 8 de la página 452 y 453. Nos despedimos por el día de hoy, esperando que sean capaces de aplicar estos procedimientos. Pero recuerda que te debes mantener en casa y cumplir con todas las medidas establecidas. Lávate las manos cada rato, correctamente. No te toques con las manos, los ojos, ni la nariz, ni la boca. Y exige, cumple con tu familia, que solo ellos pueden salir a buscar algo fuera de la casa cuando sea necesario. Y familia, usted puede ayudar a sus hijos, esperando que todos juntos puedan multiplicar y dividir polinomios y monomios. Nos vemos en el próximo encuentro.